Y aquí, pues a mí me quedó una inquietud, creo que es en la diapositiva 15 o 16 donde sale la plantilla de evaluación, que sale una columna una nota ahí, con una nota para la nivelación, ¿cierto? Pero más adelante no aclaran cómo va a ser ese proceso de nivelación de los estudiantes que quedan en desempeño bajo en la unidad didáctica. Entonces me gustaría que pues me aclararan esa parte. La primera, bueno, la diapositiva 15, por favor. Ahí. Me llama la atención esta tarea porque está relacionada algo con la sucesión de Fibonacci, y en la sucesión va el dominio natural, y en la función exponencial, que es la que ustedes quieren evaluar, también se considera de R a R. Entonces me gustaría saber qué hace esto que sea una función exponencial y no que estén evaluando, por ejemplo, sucesión. Y lo otro es el matematógrafo. Nombraron que han escogido matematógrafo porque les ha parecido mejor que el de la institución para hacer ese tipo de aspectos. Entonces, ¿qué fue lo que lo tiene mejor? Bueno, entonces también estamos en algo, en el grupo 5, bueno, este o este. Entonces, ¿ustedes cuál es el aspecto que tienen en cuenta para considerar que uno es mejor que otro? Bueno, yo quiero saber qué tan auténtico es este contexto de porción del parque ocupada por los conejos en la actividad del grupo. Y también cuando ustedes hablan del nivel superior, sí, sí. Veo que, en el nivel alto, veo que hay muchos errores, aparecen 1, 2, 3, 4, 5 errores, entonces me gustaría pues que nos hablaran más acerca de estos errores y cómo hicieron esa clasificación ahí. Respecto a la tarea de la sucesión, digamos que por el contexto de los muchachos, sí me preocupa un poco que hablen, porque pues en este sentido, ¿no? Porque por ejemplo ellos pueden decir, ¿y qué tan alto era el pasto en todos los puntos, ¿cierto? O en todo el área que ocupaban los conejos, ¿sí? Porque digamos que con ellos ha pasado algo particular, y es que cuando nos queremos acercar al contexto de los estudiantes, damos con un grupo de estudiantes que pues, se desempeñan en esto, ¿sí? O sea, la vida en las tardes, por ejemplo, de ellos es trabajar en esto, creando conejos, creando vacas, sembrando papa. Entonces sí, me parece que deberían tener mucho cuidado en el momento de decir, bueno, y entonces se va ocupando esto y se va quitando esto, ¿listo? Por otra parte, en la planilla, ¿la pueden pasar por favor la planilla? Pues sí quisiera saber cómo integraron las expectativas afectivas en la parte que denominan auto, y etéreo, ¿sí? ¿Cómo hicieron ese si nosotros en la institución tenemos, digamos, como un formato en el cual tenemos como unos bastantes punticos, y cómo integraron esas expectativas afectivas a esto? Entonces sí, me interesaría saber eso. La pregunta era sobre, no veía la numeración de la diapositiva, pero era la tabla sobre la que hicieron una pregunta anterior. El criterio de alto, ellos dicen que está en este criterio si contesta al menos 4 de las preguntas correctamente. Quiere decir que dejó algunas sin contestar, o las contestó mal, o alguna cosa así pasa. Es indistinto para ellos cuál es la que dejan de contestar. Yo veo que ellos manejan a lo largo de la presentación, todo es muy, tengo 5, dividido entre 5 y a cada una el porcentaje que le toca. Entonces es para saber si todo el tiempo se va a manejar es así, como muy porcentual, o si hay diferencia entre si me equivoco en la 1 o en la 2. Bueno, respondiendo a la pregunta del grupo 7, la nota de nivelación. Resulta que cuando aparece la nota definitiva de los estudiantes que no alcanzan el desempeño satisfactorio, pues entonces aquí le va a aparecer la nota por debajo de... La nota le va a aparecer por debajo de 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudiante, en la última diapositiva, explicábamos aquí.
explicábamos que cuando el estudiante desarrolla tanto las tareas diagnósticas de aprendizaje como de evaluación satisfactoriamente, va a obtener una calificación de aprobatorio. Cuando el estudiante no alcanza el desempeño mínimo, entonces va a tener que realizar una tarea de fortalecimiento, que esa tarea consiste en que el docente va a tomar las tareas de evaluación y las va a reformular tratando de que esos desempeños sean básicos. O sea, como que, dicho de otra manera, como que va a ajustar la tarea para que el estudiante alcance los desempeños mínimos que pretendemos en la unidad didáctica. Siguiendo aquí entonces con la planilla, nos preguntaban que cómo hacemos la integración de los aspectos afectivos, de las expectativas afectivas con los criterios que nosotros formulamos acá, y ahí mismo para Edward también, que nos preguntaba que cómo, si tenemos unos criterios en la institución, por eso yo mencionaba que dejamos el rótulo de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, que es lo que tiene la institución, pero nosotros le integramos los aspectos que considera MAT. Por eso aquí establecemos unos aspectos o relacionamos unos aspectos que se considerarán y el instrumento respectivo a través del cual se van a obtener. No decía para Camilo que sea el mejor, no, el matematógrafo es el que nos permite integrar tanto los criterios que tiene en cuenta MAT como los criterios que tiene establecido la institución. Entonces el formato de autoevaluación que tiene la institución, digamos que de alguna manera se integra con el matematógrafo, y ahí podemos considerar también esos aspectos. En cuanto a la autenticidad de la tarea, para el grupo de nuestra compañera Blanca, resulta de que Eduard ya lo mencionaba, estos estudiantes viven en una zona rural, entonces aquí lo que van a hacer, y ahí sí tiene razón Eduard, debemos como restringir más la redacción de la tarea para que el estudiante comprenda que esto es en condiciones ideales, ¿sí? Es decir, el área que vamos a destinar a los conejos para su cría va a ser en condiciones ideales, de tal forma que el estudiante comprenda pues que ellos van a tener las comodidades para resolverla. Acá mismo Camilo nos decía que pues ¿cómo hacemos para no confundir entre una sucesión y una función? Entonces esta función efectivamente está definida en los números naturales, y lo que pretendemos es, a través de unas instrucciones en la tarea, el estudiante tiene las instrucciones específicas para poder ir haciendo paso a paso, para poder ir resolviendo paso a paso la situación, y es que él va a ir escoloreando sobre este modelo que nosotros ya le entregamos. En otras palabras, pues el estudiante lo único que tiene que hacer es seguir la instrucción, que es colorear. Sabemos que el 31 de diciembre el parque está totalmente cubierto, luego todo estará coloreado. Él lo único que tiene que hacer es ir coloreando de acuerdo a la instrucción. Entonces consideramos que es fácil de identificarlo, y ahí él va a observar que hay un crecimiento exponencial si lo tomamos de manera secuencial. Acá al final, acá creo que esta es la última parte que nos preguntaba acá, ¿no, Andrés? Resulta de que de pronto no me expliqué en la presentación. Este primer criterio es cuando el estudiante hace todo muy bien, entonces logra modelar la situación planteada a través de los diferentes sistemas de representación, que son los que nos representan estos criterios. Una segunda opción para el nivel superior es cuando el estudiante logra realizar una modelación, pero se le dificulta confrontar la respuesta con la situación inicial. Allí, por ejemplo, E53 comete el error, y si incurre en el error E53 es porque expone ideas que carecen de argumentos matemáticos, pero eso no necesariamente implica de que no pueda resolver a cabalidad con la tarea. O E54 que realiza conjeturas equívocas de la interpretación de los resultados. ¿Sí? Entonces, esperamos con esto resolver las preguntas. Vamos con los comentarios a la presentación. A ti. Dime. Comentarios a la presentación del grupo 7. Grupo 5 levantó la mano. Y grupo 6. Bien, en la diapositiva 5, por favor.
Gracias. No recuerdo si era esta. Bueno, cuando hablan de, ellos hablaron que tienen 3 grupos de preguntas, 10 ítems, y separan cada uno de estos ítems para los objetivos a los que van a atender cada uno. Creo que era la siguiente entonces. Hay una donde el objetivo 2 es evaluado únicamente con el ítem 10. Ahí, exacto. Entonces, no sé si es que el objetivo es muy pequeño o justamente ese ítem es muy grande, o si tienen alguna opción de respaldo, porque con una sola jugada, o sea, con un solo ítem, yo tengo que juzgar si el peladito superó o no superó todo un objetivo. Entonces, no sé si los otros ítems sirven de respaldo por los laditos o algo así, pero según la presentación me parece muy escaso jugársela toda con un solo ítem. No, yo también sí. Bueno. El grupo habla sobre eventos independientes, pero no sé qué. Ahí, perfecto. Entonces, cuando yo veo eventos independientes, a mí lo que me viene a la mente es el contenido, eventos independientes y la probabilidad conjunta. Yo sé que eso va después de probabilidad. Entonces, para que me aclaren, ¿a qué se refieren con eventos independientes? ¿Al contenido o a qué? Gracias. Bueno. Acá, marqué. ¿Ya está? Ya está. Ya. Pero es que este es alumno, no sé. No, es que usted va a intervenir. 7. Por eso no se intervenga. No, Paola, no, acá. Entonces, era eso, sí, era eso. Sí, entonces yo pregunto. Bien, en la diapositiva 4, entonces, ¿así este es el 7? Sí, es que tenemos un error de grupo. Entonces, no. Sí. Es solamente una apreciación, y es cuando, en la diapositiva 12, cuando parece a mí que debieran relacionar la evaluación de cada uno de los ítems con una valoración cuantitativa. En la diapositiva 12, cuando hablan de la rúbrica, aquí, no, ahí, perdón, ahí. Resulta de que aquí el grupo lo que hace es evaluar de manera cualitativa los aspectos tanto cognitivos como afectivos de toda la unidad, sí. Entonces, pues las sugerencias de pronto, si esa valoración sabemos que venían hablando de que la institución hace digamos que presenta las notas de manera cuantitativa, entonces como digamos que una conversión de esa valoración cualitativa a cuantitativa, solamente esa observación para que al final quede como coherente, el estudiante va a ver más fácil reflejada la nota. Pues a nosotros nos facilita más la parte cualitativa, pero para ellos es más diciente o es más fácil hacer esa conversión. Solo esa apreciación. Bueno, cuando presentaron el objetivo, hay una parte del objetivo de interpretación, tenía muchos churitos muchos vistos en la 5, sí. En la anterior, la 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando presentan la tarea de refuerzo para los niños que no alcanzan los valores mínimos, presentan solo uno, o sea, en la tarea de refuerzo. Entonces yo quería saber por qué esto y cuál es el peso que le dan a cada uno de los objetivos, cuál sería el objetivo más importante, qué peso le dan. Gracias. Amén. Bien, grupo 7. Sí. Bueno, para el grupo 5, entonces preguntaban por qué para el objetivo 2 son tan pocos ítems de la evaluación
Recordemos que nuestra unidad didáctica tiene 3 objetivos. El objetivo 1 parte de lo concreto hasta el objetivo 3, que ya es la deducción de las características y la aplicación del principio de multiplicación. Entonces, nosotros en el objetivo 2 es como el enlace entre el objetivo 1 y el objetivo 3, donde ellos tienen que deducir esas características de los cardinales y desligarse de la representación, de la parte concreta. Entonces, el ítem 10, nosotros tiene dos A y B, tiene A y B. Entonces, hay cosas de ese objetivo que se abordan en el 3, ¿sí? Entonces, lo que intentamos es que aquí deduzcan como esa relación entre los cardinales, que más adelante, por eso en el objetivo 3, digamos, hay más preguntas, ¿sí? ¿Por qué en el objetivo 3 y de una vez contestamos la del grupo 3? Porque el objetivo más relevante de nuestra unidad es ese, que ellos lleguen a solucionar esas situaciones, problemas aplicando el principio de multiplicación. Entonces, nuestros objetivos son secuenciales. Para lo de Camilo, cuando habla que porque hablamos de eventos independientes, cuando nosotros deducimos las subestructuras, nombramos eventos independientes a la subestructura, a las, digamos, situaciones que involucran 2 o más conjuntos, a la relación de 2 o más conjuntos. A las de variaciones con repetición las llamamos ordenaciones con repetición, y a las variaciones sin repetición las llamamos ordenaciones. Pero de pronto sí pueda tener, digamos, algún tipo de confusión el nombre, pero nosotros los eventos independientes los nombramos a la relación de 2 o más conjuntos. Bueno, en cuanto a la pregunta de Andrés sobre los porcentajes que se manejan, pues es atendiendo al sistema de evaluación del colegio, en el cual en la globalidad se maneja el 55% para lo cognitivo y el 25% para lo procedimental. Entonces, pues sí somos conscientes de que el proceso que se hace en las tareas, pues son ameritan más tiempo, más desarrollo, solo le damos el 10%, y la evaluación, que es un solo ítem, le damos el 55%, pero es más atendiendo hacia el sistema de evaluación del colegio y nosotros acoplando la unidad didáctica a los parámetros que da la institución. De todas formas, tuvimos muy en cuenta que la evaluación fuera muy similar a los ejercicios que ellos vienen trabajando en las diferentes tareas, para que al momento de presentar la evaluación, por decirlo así, ellos no se sintieran presentando una evaluación como muy estricta, sino que ellos ya se sientan muy seguros de todo el proceso que han venido haciendo, y cuando hagan la evaluación vean, no, esto ya lo resolvimos en algún momento de la tarea, y pues los resultados no sean lo más óptimos posibles, y que no tengan como esa presión de la evaluación. Frente a la pregunta del grupo 3 de Blanca, que nos habla de la guía de taller o refuerzo del objetivo 3, lo que pasa es que en los ítems 1, 2 y 3 que trabajamos, el objetivo 1 es una pregunta, presentamos una situación y realicemos o complete la siguiente tabla doble entrada. En el 2 es que realice el diagrama de árbol como para trabajar los sistemas reforzar los sistemas de representación. El ítem 4 y el 5, que pertenecen, el 4 al objetivo 2 y el 5 al objetivo 3, tienen varios literales, A, B, C, D, que son varias situaciones en donde implica que el estudiante aplique el principio de multiplicación en el 5, y en el 4 que él pueda determinar de diferentes situaciones los elementos de cada uno de los conjuntos, es decir, los cardinales, y lo pueda asociar con algún tipo de representación, para que en el ítem 5, entonces igual hay más situaciones con literales que hace que él represente esa situación. Por eso solamente hay una pregunta para ese objetivo, un ítem. Comentarios a la presentación del grupo 1. Hoy presentó Silvia.
Solo. ¿Listos? Bueno, creo que son las primeras diapositivas cuando muestran la actividad de evaluación. ¿Qué están las figuritas? Acá. En particular yo veo esta tarea, a mi modo de ver, algo confusa porque yo veo unas figuras quietas. Yo no veo la rotación en ninguna de las figuras porque la figura está dibujada. Yo tuve que bajar la presentación de ellos y mirar las flechitas que aparecen en algunas de las figuras para suponer que ese era el sentido en que iba a rotar la figura. Entonces, al tener una figura plasmada así como está, yo pienso que el niño se puede confundir en el momento de mirarla y decir fácilmente que ninguna de las figuras rota. Por ejemplo, establecer el centro de rotación, cuando ellos han hablado incluso que el centro de rotación en sesiones anteriores puede estar por fuera de la figura. Entonces hay cosas en esta actividad, en ese dibujo, que yo veo que no se le van a dificultar mucho al niño. Por otro lado, cuando yo leo la pregunta, el numeral B, ¿sí?, que hablan que en sentido negativo, puesto que las astas indican un movimiento en sentido contrario a las manecillas del reloj, yo supongo de acá que ellos están dando por implícito que el sentido positivo de la rotación son las manecillas del reloj. Resulta que más adelante vamos a llevar al niño a la clase de trigonometría y le vamos a decir que el sentido de rotación positivo es contrario a las manecillas del reloj. Entonces no estamos como jugando en una contradicción ahí de que un día esto es positivo y al otro día lo volvemos negativo. Esa es mi comentario va muy asociado a Mi comentario va muy asociado. Yo quiero recordar que estamos hablando de una función y esta función tiene dos parámetros: el ángulo y el centro de rotación. Me parece que desde el grupo, más que los muchachos, el grupo no tiene clara la diferencia entre un movimiento en física y un movimiento en matemáticas. Ellos tienen muy arraigada la idea de locomoción, ¿sí? O sea, movimiento es algo dando vuelticas. No, en matemáticas es una función. Y, a ver, voy a esto por la pregunta que hacen en el literal B, que dice, ¿es correcta la afirmación hecha por Juan? ¿Es correcta desde dónde? O sea, ¿es correcta desde lo que yo le enseñé o es correcta desde las matemáticas? O sea, si yo le enseñé que el movimiento depende de las astas, que son unas flechitas, pues si él me dice que sí, entonces está correcta, porque yo le enseñé eso. Pero desde las matemáticas está mal, porque eso no depende de eso. El estudiante va a quedar con la idea entonces que es imposible hacer una rotación en sentido negativo porque la flecha está para el otro lado. Entonces no depende del dibujo, porque el movimiento está definido sobre puntos, no sobre imágenes completas. Entonces es una función que aplica según un ángulo y un centro para cada uno de los puntos que forma la figura, ¿sí? Independientemente si hay flechas o no hay flechas, es una función que depende de dos parámetros, de un ángulo y del centro de rotación. Y en la siguiente diapositiva entonces, si me la regalas la 4, cuando vuelven y preguntan entonces que si los pescaditos van en sentido positivo o negativo, entonces ¿de qué depende? De que yo como ser humano entiendo que un pescado nada con la cara hacia adelante. Es imposible entonces hacer una rotación en el otro sentido porque la cara va hacia adelante. En matemáticas no depende de eso, sino del elemento al que le estoy aplicando la función. No, a continuar también. Sí. Ya lo han dicho, pero para complementar eso, ellos mismos han hablado de identificar ese centro de rotación, puede ser interno, externo, vértice, y entonces le preguntan a los chicos que hay en todos los centros de rotación que aparecen, ¿vale? Y en el B dice, con base en el centro de rotación, ¿cuál? Deben especificar más esa pregunta porque está muy general, y lo mismo que dice Andrés, es decir, pues van a hablar lo que ustedes enseñan, entonces díganle, pregúntenle por lo que ustedes han enseñado. Otra cosa, yo encuentro que mirando los objetivos planteados y con la tarea, pues no encuentro mucha relación. Por ejemplo, el objetivo 2 era visualizar y argumentar los movimientos de rotación, y solamente está la palabra justifique, entonces como que solamente esa palabrita me está dando que ellos, voy a evaluar la palabra, voy a evaluar el hecho de que ellos argumenten y no.
En la anterior también, en la diapositiva 3, el objetivo 1 era diferenciar los movimientos y le dan más valoración al punto B, que solamente es mirar el sentido, y le dan menos valoración que el punto A, que es donde se está apuntando al objetivo 1, que es diferenciar los diferentes movimientos. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es con respecto a los puntos que le dan a cada literal. Quisiera una explicación sobre por qué el literal A, o sea, el criterio de por qué al literal A le dan 5 puntos, al literal B 15, o sea, cuál es el criterio de valorar un punto más que el otro. Si de pronto tenga alguna incidencia con los objetivos planteados para la unidad didáctica. Y en la diapositiva 6, tengo la inquietud de que este es el diseño del sistema de calificación y que le dan un porcentaje al diario del profesor en el aspecto afectivo y en el cognitivo. Y no sé si esa percepción del diario del profesor tenga alguna valoración para el estudiante, porque es el que llenamos nosotros con las percepciones que tenemos, que tiene el profesor frente al trabajo de los estudiantes, y le dan en los dos aspectos, en el componente cognitivo, en el componente afectivo, en los dos valoran el diario del estudiante y valoran el diario del profesor, y quisiera pues que nos aclararan por qué motivo los colocan en esa calificación a los dos, y más el diario del profesor. Con respecto a la inquietud del grupo 6, que también está en varios grupos, con respecto a las imágenes, nosotros en ningún momento les hemos, o sea, no sé de pronto si es la forma en que hemos comunicado el mensaje, pero pues nuestro objetivo siempre ha sido que ellos comprendan, roten figuras teniendo en cuenta los elementos de la rotación, que son los centros de rotación, el sentido y el ángulo. Entonces, nosotros ya estamos, por lo menos ya terminamos la primera tarea de aprendizaje, y no es que les hayamos asociado en que la flecha va para tal lado y entonces ese es el sentido de la rotación, no. De pronto sí, en el punto B, lo que pasa es que Juan lo que hace ahí es una afirmación y luego justifica. Y si ustedes observan, la afirmación es verdadera y la justificación es falsa. O sea, lo que nosotros hicimos fue contrarrestar las dos. ¿Para qué? Para que el estudiante, al leer la afirmación, dice, el movimiento de la rotación presentado en el logotipo está en sentido negativo. Entonces, está en sentido negativo mirando la dirección de las flechas. Ahí sí es por la dirección de las flechas. Pero entonces la justificación está errónea. Entonces lo que él tiene que llegar y mirar y analizar es a decir, sí, está en sentido negativo, pero la justificación está mal. Entonces él lo que va a decir es, la afirmación hecha por Juan fue verdadera o falsa, y por qué. O sea, lo que nosotros queremos es que ellos se den cuenta ahí que no solamente decir que es negativo, pero que también tienen que tener en cuenta por qué. Nosotros les enseñamos también fuera del sentido del ángulo. Si el ángulo es positivo, la rotación va para tal lado, y si el ángulo es negativo, pues la rotación va para el otro lado. La figura, la imagen del punto que va a rotar se va a dirigir tanto para un lado o para el otro, dependiendo del ángulo en que se está rotando. Les hemos hecho actividades, por lo menos en la evaluación diagnóstica, donde no habían figuras que tuvieran dirección, sino que ellos tuvieran que medir, porque en algunos casos la rotación, por ejemplo, si ustedes miran en la figura C, puede ser para positiva o negativa, y el estudiante puede decir, y la respuesta puede ser válida, pero tiene que justificarla, decirme, es positiva porque el ángulo es negativo, o porque es positivo, qué es lo que está pasando. Entonces, de pronto, en ese sentido,
¿Ya? ¿Ahora sí? Siempre hemos hecho, la idea es que ellos asocien que está el ángulo, el centro de rotación y el sentido. Esas tres cosas tienen que asociarlas. Y ellos deben de darse cuenta y llegar a la conclusión de que hay diferentes centros de rotación, que la figura no solamente se puede rotar por un vértice o por el centro o por un punto externo, o sea que ellos tienen que llegar a esa conclusión, pero pues igual por eso nosotros planteamos las imágenes pues quietas. Nosotros no la hicimos la evaluación en medio magnético o en software, sino la hicimos, está diseñada para hacerla en papel, donde le estamos diciendo, mire, en el logotipo A, usted va a mirar si eso es una rotación, porque por lo menos en el logotipo, en el logotipo G, creo que es, nosotros colocamos en una donde no hay rotación. Entonces él tiene que llegar y decir, no, en la B creo que es. En la B, él tiene que decir, no, aquí no hay rotación, y me tiene que justificar porque me va a decir, no, porque aquí no hay un centro de rotación, porque esto es otra. Sí, entonces lo que nosotros queremos es eso. Con respecto a al puntaje, que ellos justifiquen para nosotros es más importante, o sea, no es solamente que el niño, mire, está el punto A, vaya, rótelo 35 grados y encuentra el punto B. No, es más fácil o sea, para nosotros es más importante que ellos reflexionen qué ángulo está rotando, qué sentido está rotando y cuál centro de rotación utilizó. Es más importante eso, entonces de pronto por eso a unos puntos les dimos más valor que a otros. En la parte de la tabla donde está ahí, nosotros incluimos la parte del diario del estudiante y el diario del profesor en ambos aspectos, y en la parte que está de color cafecito, bueno, caqui, como se llama ese color, está autoevaluación y coevaluación frente a cada uno. Y los vamos a tomar de esa manera, o sea, el diario del profesor en la parte cognitiva y en la parte afectiva, pero desde una autoevaluación para el diario del estudiante y una coevaluación para el diario del profesor. Sin embargo, pues sí, agradecemos las observaciones que nos han hecho, porque igual pues estamos aprendiendo y de pronto uno se imagina muchas cosas que nos han pasado y de pronto no les hemos comentado, pero en la parte, por ejemplo, del lenguaje, nosotros uno hace la pregunta y va a aplicarla ya al muchacho y ellos entienden otra cosa, o sea, ahora nos toca pensar 2 o 3 veces antes de plasmar la pregunta que vamos a hacer, porque es muy difícil, o sea, uno lo habla desde su punto, pero es más allá de hacer la pregunta, que el estudiante la entienda, que yo estoy entendiendo lo que estoy preguntando. Entonces, todas estas cosas que ustedes nos han hecho como reflexionar, pues nos han ayudado muchísimo a mejorar nuestras tareas, a nuestras actividades de evaluación. Pero haya podido aclarar todo, que Paola ya me... Vamos a comentarios a la presentación del grupo 2. Hoy presentó Jonathan. ¿Pueden pasar el control? Grupo 6. Yo quiero... Grupo 6. La diapositiva 7, por favor. Bueno, aquí me queda una inquietud que es más como de aclaración, y es cuál es la intención de que el estudiante lleve este mapa del parque a un plano cartesiano. Si es que no me quedó claro, y pues de pronto el tiempo de la exposición no da para esa explicación. Y en la diapositiva 12, que allí establecen los criterios en la rúbrica, y pues pienso que es importante también agregar el espacio para la valoración, y con eso la rúbrica queda completa. Esa es como la sugerencia. Gracias. Gracias. A mí me surge una inquietud en la diapositiva 5, que para esa parte de la tarea, lo primero que propone el grupo es que conteste la pregunta de la distancia entre 2 puntos y luego que trace las posibles rutas. Considero que es más pertinente que el grupo primero trace todas las rutas posibles para poder contestar la pregunta que realiza. En la diapositiva 10
La pregunta que hacen con respecto a la información que muestra el gráfico es cuál es la altura del asta de la bandera. No entiendo qué función cumple el x+3 dentro del gráfico. No es clara y no se evidencia tampoco ninguna información al respecto dentro de la prosa. Y en la diapositiva 17, en el momento 4, ellos proponen que formular preguntas a los estudiantes sobre la opinión que ellos tienen de la unidad didáctica. Sería conveniente que hubieran presentado un ejemplo de cuál es el tipo de preguntas que les van a realizar a los chicos. Bien, la diapositiva 4. ¿Ya? Bueno, ya Nuri también había dicho, sí, lo de cambio es importante porque ellos van a establecer todas las posibles rutas y exigen que escoja solo una. Ahora yo digo, veo que puede llevarlo al valor absoluto, sí, pero ¿cómo? Y si el estudiante, por ejemplo, dice, profe, me voy por la, yo miro acá, se va por la carrera cuarta hasta la 63B y luego sube 3 cuadras, llega a E. Pero si me voy, profe, también por solo una cuadra por la cuarta y sube por la 62 y luego derecho hasta E. Y se va también la otra vez por la cuarta hasta la 63B, sube y luego hasta E. O sea, el estudiante es un mundo muy distinto al que uno quiere, al que uno está pensando. Entonces, ¿cómo le van a decir al pelado? No, esa no es válida. Buscas esta, ¿sí? ¿Cómo lo van a llevar? ¿Y cómo llegan al valor absoluto? La pregunta. Sí, es una pregunta pequeñita, creo que es cuestión de lenguaje con respecto al ejercicio donde cobran el penalti. Utilizaron la palabra, sí, gracias. No sé, no recuerdo si es en la diapositiva o de manera verbal utilizaron la palabra distancia, busca la distancia más corta. Yo me imagino que es para restringir esas posibilidades cuando viene el loco Abreu y pica el balón y se va englobadito, ¿sí? Pero pues igual, o sea, pateé con chanfle, pateé con curva, pateé directo, la distancia más corta es la distancia más corta. Entonces de pronto, al querer hacer esa restricción, utilizaron mal la palabra matemática y el pelado después va a quedar con la idea mal. O sea, tengo dos distancias, esta es una distancia más larga que esta. No, la distancia más corta es entre 2 puntos y se acabó. La línea recta. Exacto. O sea, lo que quieren es como restringir esa posibilidad, pero la palabra no fue la adecuada. Sí. Mi pregunta va apuntada hacia la generalidad de las representaciones que ellos usaron. Por ejemplo, en la diapositiva 7, sobre poner un plano cartesiano sobre un mapa y ubicar después la posición exacta en el plano cartesiano de un lugar ahí, pues es muy difícil que uno la encuentre. Uno da una aproximación y lleva una confusión en el manejo de la representación. En la del penalti, también en la diapositiva 9, es una imagen, pues que si uno se pone a mirar un tiro recto, es como muy traído los cabellos. Mirar un tiro recto en fútbol es muy rarísimo. Tienen 1000 direcciones que sea recto. Lo mismo en la que comentó Camilo, en la de la tarea, en la evacuación. Ese gráfico tampoco facilita como la interpretación de la situación en la diapositiva 4. Entonces es como algo que se ve en toda la presentación, que esas gráficas que emplearon no facilitan el trabajo sobre la actividad. Y la última es en la diapositiva 14, si me pueden aclarar, por favor. Esa valoración es que pasó muy rápido. Es que pasó muy rápido y ahí aparece... Y no se explicó. Sí, no se entiende porque, por ejemplo, para cada actividad hay 2 porcentajes. Entonces, por ejemplo, dice ruta H3, dice 4% y al lado hay otro 4%, entonces... Usar un recurso que se nos dio en este módulo y es como interpelar a favor de un grupo. Entonces lo quiero utilizar. Eso se llama... No, por favor. Bueno, con respecto a lo del creo que cuando decían
que la distancia más corta, como nombra Sergio, es la línea recta. Creo que esa conclusión ellos quieren llegar es viendo los tiempos, porque es que uno llega a la conclusión que la distancia más corta entre dos puntos es una recta, teniendo en cuenta los tiempos. Entonces, sin importar lo que ellos estén haciendo, creo que la intención que ellos quieren es mira el tiempo y ahí podemos ver que la distancia más corta es la recta. Creo que es eso. Por eso. De llevar la respuesta de Simón Bolívar. ¿Cuál es la intención de llevar ese plano cartesiano? La primera pregunta. Bueno, la primera pregunta que de llevar al plano cartesiano es desde del objetivo de la tarea, del objetivo 2, perdón, que dice que utilizar distintas representaciones para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Entonces lo que queremos es que él analice esta imagen, ¿sí? Y que a partir de ello, pues entonces él construya un plano y responda a las preguntas que ahí me mencionan, que es en este caso sí la distancia más corta. Lo que pasa es que las otras preguntas, sí quiero hacer un énfasis, es que hay tres conceptos que los estudiantes ven en un video al inicio, que es distancia recorrida, que es desplazamiento y que es trayectoria. Entonces, cuando hablaban del penalti, cuando yo lo englobo, precisamente se especificó que era la distancia más corta, es el desplazamiento que si yo tengo, por ejemplo, aquí con esto acá, punto inicial y aquí otro punto final, el recorrido es que si hablamos del balón, puede hacer el globo. Esa es la distancia recorrida, ¿sí? Pero si hablamos de desplazamiento, es la distancia más corta entre el inicio y el final. Entonces, por eso especificamos, el balón puede tomar cualquier distancia recorrida y con comba le puede pegar al centro. Pero el desplazamiento es entre el penalti, aquí me pasé, pues ya, el punto inicial y el punto final. Que él haga el globito es distancia recorrida. Y lo que queremos es que ellos diferencien entre la distancia más corta, que se llama desplazamiento, y la distancia recorrida, ya un objeto que podría ser que haga curva, pero igual ya va a tener más distancia, ¿sí? Entonces, esa es como la aclaración porque la distancia cuando nosotros, y hasta yo pues al inicio que vimos el grupo, nos encontramos con eso. Bueno, ¿Cuál es la ruta? bueno, acá nos hacían también otra, pues, que no es en realidad, pues claro, solamente se coloca pues ya el dibujo con el X+3 y no hay una contextualización, pues modificaremos pues para que haya un contexto, pero esto pues quiere decir que es en metros, es una distancia desconocida +3 y pues que él pueda hallar. No, ahí para aclararte, Anuri, nosotros en el objetivo 3 del camino de aprendizaje tenemos en los criterios de logro uno que es hallar, sustituir sobre las expresiones algebraicas, que ese es nuestro objetivo, por eso aparece esa ecuación ahí. Nos faltó fue el dato de la altura del triángulo que nos pasó. Sí, Gracias. ¿Cuál es la del mapa? La diapositiva en la parte que nos hacía Camilo, de pronto no está lo del valor absoluto, ha sido pues uno de los inconvenientes que más hemos tenido, entonces esta distancia más la hemos asociado con la distancia taxi, las rutas más cortas que puede tomar un estudiante, una persona para llegar de un punto a otro. También ahí tenemos en cuenta mucho los puntos cardinales, qué sentido tiene la derecha, qué sentido tiene la izquierda, entonces trabajamos positivo, negativo y tratamos de introducir como el tema de valor absoluto. Ahí pues la 14 de la valoración. Bueno. No se explicitó, pero la idea es que la valoración de las tareas de aprendizaje en 4% es de acuerdo al diario del estudiante cuando llena los criterios de logro, donde está verde, amarillo, rojo. Cada color tiene una ponderación, el verde 10, el amarillo 7 y el rojo 5. Y la otra ponderación, que es el 4%, es a través de las tablas de activación de los criterios de logro que tiene el profesor.
Entonces, esos dos suman el 8% de cada una de las tareas. Aquí es bueno aclarar también que se le dio más porcentaje a las tareas, o sea, al aspecto procedimental, porque en la institución el cognitivo tiene el 30%. Entonces vemos en la siguiente tabla que el cognitivo se redujo. O sea, nosotros no pensamos que una evaluación final tenga sentido un 30% cuando ha hecho un trabajo bastante largo, porque son 7 tareas. Entonces ahí en el trabajo también lo indicamos. No sé cuál otra. Comentarios a la presentación del grupo 3. Lo presentó Claudia. Sí, grupo 6. En la diapositiva 5, entonces primero vemos los contextos. Vemos que en las tareas de aprendizaje utilizaron lo del taxi y nuevamente utilizan lo del taxi. Entonces, digo yo que se desaprovecha mucho la oportunidad de tratar diversos contextos. Ellos siempre mencionaron que al comienzo realizaron un estudio sobre los gustos de sus estudiantes y no lo veo reflejado en esta tarea, en esta evaluación. Yo siempre insistí en los comentarios que he hecho de este grupo, que aquí se cimienta todo el concepto de derivada, de todos los procesos crecientes decrecientes, ¿sí? Entonces no sé qué tanto a lo largo de la unidad didáctica manejaron estos conceptos, sin embargo aquí están tratando de preguntar por una pendiente negativa. Sin embargo, como se observa en el punto F, creo que ellos tienen error de formulación grave, que por ejemplo dicen, ¿será posible que la gráfica cartesiana de una función de consumo de gasolina pase por el punto 0,0? Todos sabemos que el consumo de la gasolina empieza en 0. Cuando empieza a andar el automóvil, empieza a consumir gasolina, entonces siempre arrancaría del punto 0,0 el consumo de gasolina. Entonces, una cosa es una función creciente y una función decreciente. La gasolina que queda en el tanque es una función decreciente. ¿Cuánta gasolina consume un auto? Es una función creciente. Ellos tienen ahí erróneo unos conceptos o la formulación. También otra cosa es que utilizan solamente 3 representaciones, la gráfica, la tabular, la simbólica, entonces se aprovecha la oportunidad de cimentar más profundamente el concepto de la linealidad en los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, de aquí también parte la estructura aditiva y la estructura multiplicativa en los estudiantes y creo que se desaprovecha en algo. Otro comentario es que ellos arrancan del 30 de agosto al 8 de noviembre, entonces se utilizan como 2 meses y 10 días en un mismo tema. No sé cómo funcionará eso en el colegio de Villamar de Carmen. Gracias. Aquí mismo una preguntita en la 12, me queda la inquietud porque no se reflejó en la exposición. ¿Qué instrumentos se emplean para que los estudiantes evalúen? Es eso. Bien, también cuando veo que apuntan con 2 preguntas al objetivo 2, uno dice, bueno, ¿por qué más preguntas para ese objetivo 2? Ya descargo el documento y leo y discrepo en la clasificación que están haciendo con la pregunta 3. La pregunta 3 habla de un modelo taxi A y la pregunta 4 habla de un modelo taxi B. Quiere decir que para la pregunta 3 necesitan para la pregunta 4 necesitan la pregunta 3. Entonces, ¿por qué no asociar el punto 3 con el 4 y lanzar esas 2 hacia el objetivo 3 y no ese 3? Esa pregunta 3 hacia el objetivo 2. Era la parte de que cómo está haciendo el grupo para obtener la autoevaluación y la coevaluación. ¿Les van a dar algún formato o qué tipo de instrumentos se va a utilizar para recoger esta información? ¿Dónde está?
¿Sí? Bueno, en cuanto a la primera pregunta del compañero del grupo 6, el contexto del taxi se tuvo en cuenta para las tareas prototípicas, pero en la unidad didáctica no tenemos ese contexto, entonces pues como aclarar eso. O sea, al principio sí trabajamos mucho y le dimos muchas vueltas a ese contexto, pero decidimos desde cuando planificamos las tareas de aprendizaje dejarlo para el final porque nos servía para abordar los 3 objetivos, pero las tareas no se abordó. Bueno, en cuanto a la pregunta F de esta pregunta, literal F, pues sí estoy de acuerdo que creo que nos equivocamos. La idea era que el niño mirara la cantidad de gasolina que le queda en el tanque más no el consumo. Entonces fue un error que debemos corregir. En cuanto a la autoevaluación y la coevaluación, sí, tenemos unos formatos y Claudia lo mencionó en la exposición, que al finalizar vamos a realizar la autoevaluación y la coevaluación atendiendo a diferentes preguntas de acuerdo a las participaciones de los estudiantes. Y pues nosotros organizamos una carpeta para cada estudiante donde se le dan todos los formatos. Además, por ejemplo, para la evaluación el estudiante tiene su formato y de acuerdo con los porcentajes indicados y los puntos indicados se le va a calificar permanentemente, diariamente, pues de acuerdo a los días que se vayan trabajando y ellos van teniendo sus puntos ahí, o sea, todo lo tienen en su carpeta. Y en cuanto al tiempo de la unidad, pues es que, pues sí, nosotros vemos que es mucho tiempo, pero es que nosotros tenemos 7 tareas. 7 tareas es una cantidad inmensa. Además, hemos tenido, pues, el cronograma de actividades sí se ha estado reformulando permanentemente, porque hemos tenido también muchas actividades que no habíamos concebido inicialmente. Entonces, son muchos viernes que hemos perdido hasta el momento y que vamos a seguir perdiendo. Entonces, por eso es que el cronograma se extiende. Por la dinámica de la Todos los viernes se está perdiendo clase en esta institución. Y lo reponen con otros días, pero coincide también con la clase, entonces no estoy reponiendo ningún viernes. Ok. 4. Presentó Norma. Me regalan eso. Preguntas, comentarios, reconocimiento. Grupo 5 levantó la mano. Tengo una pregunta, es en la 4. Diana, sí va. Ya. Y grupo 7. No, mentiras. ¿Dónde está la descripción del examen de la rúbrica de superior básico? ¿Dónde es que está eso? Solo tenía una sugerencia, me surgió una pregunta, es, por ejemplo, para el nivel alto, hay muchos errores establecidos para ese nivel, ¿sí? Hay 4 errores, y creo que hay unos que están relacionados con el espacio muestral, que es relevante para este tema. Entonces, pues me surge ahí la duda, ¿por qué consideran tantos errores en ese nivel? Yo tengo una inquietud y es sobre que durante toda la exposición no aclararon ni mostraron qué van a hacer con los estudiantes que quedan en desempeño bajo en la unidad didáctica. O sea, es netamente la pregunta. Bueno, del grupo, en la parte de la rúbrica, pues tengo una inquietud porque ellos mencionaron solo 2 niveles, el nivel alto y el nivel básico. De pronto me queda a mí la sensación de que qué pasa con los niveles, si hay el nivel superior o no lo hay, o si hay un aspecto más, un nivel más respecto a este.
Entonces sería conveniente que nos aclararan en ese sentido qué pasa. Bien. Compañero, ¿tiene otra pregunta? Acá en esta diapositiva, dejémoslo ahí. Durante este módulo hemos manejado el criterio, las expresiones como criterios de logro para hacerlas asequibles al estudiante. Sin embargo, acá en la diapositiva ellos presentan las secuencias de aprendizaje, lo cual hace parte de la planeación que hemos hecho, pero esa secuencia de aprendizaje en lenguaje del estudiante, ¿qué representa para él? ¿Sí? Porque tratamos de hacer una síntesis, de buscar una frase que fuera asequible al estudiante, pero acá retomamos lo que habíamos hecho el módulo pasado de trabajar la secuencia de aprendizaje. Entonces, tratar de buscar, en vez de escribir las secuencias, qué parte del criterio de logro que el estudiante conoce es el que se activa o no en el respectivo nivel. En la siguiente diapositiva, por favor. Si el estudiante, decía la expositora que si el estudiante llega a ese 16, entonces incurre en, o sea, se ubicaría en ese nivel. Entonces mi pregunta es, aparentemente las secuencias de capacidades dentro del grafo van relacionadas. Entonces mi pregunta es, ¿qué ocurre si el estudiante cumple con la secuencia S16 pero no cumple con una secuencia previa? Entonces ahí cómo lo van a manejar y eso se presentaría para las otras tareas. Gracias. ¿Listo? Estamos con Diana. Entonces, cuando Diana nos dice que aquí hacen referencia a los errores, ¿cierto? Lo que hicimos de alguna forma fue tratar en este primer grafo, donde unificamos los tres objetivos, de establecer como ciertos niveles. Entonces, si desarrolla el S1, S3, S11 y S63, va a estar a un nivel bajo, ¿cierto? Si S15 y S44, nivel básico, S12 y S16, nivel alto, y S45, nivel superior. Más o menos así leemos que se conforman nuestra evaluación, ¿cierto? Entonces, a lo que nos preguntaba Diana, que a qué hacíamos referencia cuando hablábamos de estos errores, en alto específicamente, es cuando él incurre, ¿cierto? Hasta S12 y S16, ¿sí? Básicamente es eso. Cuando él incurre en esos errores, entonces es porque llegó hasta esas secuencias. Entonces, básicamente. Nos dicen que no aclaramos qué hacer con los estudiantes que desempeñan, Julie nos preguntaba, un desempeño bajo. Norma, en la última parte, comentó y dijo que se les iba a asignar una actividad, de pronto no entro en detalles, ¿sí? Pero lo que se le va a hacer es una acción de mejoramiento, que ya hemos planteado, para que ellos lo entreguen en la siguiente clase, ¿sí? En el documento, pues ahí planteamos que eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se hace esa acción de mejoramiento? Son de acuerdo a cada proceso, ¿sí? Entonces, acción 1, proceso 1, que es formular, emplear, interpretar. Adrián. Bueno, Adrián, lo que usted nos dice es cierto, y pues nuestro tutor nos sugirió que colocáramos en términos de secuencias y en términos de errores. Entonces, digamos que lo hicimos fue como atendiendo a eso, porque esas fueron las correcciones. Gonzalo nos dice que, por ejemplo acá, que cómo atender si, por ejemplo, logra S12 y no había logrado S11, ¿sí? Veámoslo en este ejemplo, ¿cierto? Pues tenemos una ventaja, y es que al trabajar los tres procesos de la mano, pues es prácticamente pues muy complicado que el estudiante llegue a interpretar. ¿Dónde está la tarea? Entonces, por ejemplo, es muy complicado que el estudiante llegue a interpretar sin previamente haber hecho por lo menos los sistemas de representación y haber extraído información del problema. Entonces, como todo va secuencial, entonces no, pues, creemos no se nos ha presentado y creemos no se nos va a presentar algo así. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Ah, bueno, sí, qué pena, se me pasó ahí lo de quedó en la sensación que solamente vamos a trabajar alto y básico, ¿cierto? Y que superior y bajo, pues no lo íbamos a trabajar. Lo que hicimos fue tomar dos preguntas y ver esas dos preguntas a través de todo el trabajo, ¿sí? Para poder mostrar la exposición que iba activando. Para este caso, la pregunta 4 y 5 nos va a activar el nivel básico y el nivel alto. No decimos con esto que no active el nivel superior, claro, lo activa. Pero como pues no íbamos a presentar todo el examen, entonces vimos y mostramos exactamente lo que se nos activaba con esas preguntas. Sí, esa es la respuesta. ¿Listo? Y terminamos con los comentarios a la presentación del grupo 5.
Yo tengo dos preguntas al grupo 5 y una es que tengo una inquietud sobre las preguntas que son falso y verdadero. Si con contestar algunas preguntas en falso y verdadero te da la certeza que el estudiante sí alcanzó el objetivo, o al menos encontrar si el estudiante sí identifica la condicionalidad simple, probabilidad condicional y simple. No sé si las preguntas falso y verdadero, porque dan un 50 y 50% de escoger al azar, el falso o el verdadero. Entonces no sé si eso quede claro con las preguntas, con ese estilo de pregunta, ¿sí? Y la otra es en la diapositiva 15. Ellos plantean unos criterios, en los criterios, y me crea la inquietud en el alto, que dice que incurren errores menores al hacer cálculos erróneos en operaciones aritméticas. Y la probabilidad condicional requiere de un procedimiento numérico y de un valor exacto, ¿cierto? Si él calcula erróneamente esa fracción de la probabilidad, ¿puede quedar en alto? Bueno, mi primera inquietud es en la diapositiva 5, al igual que Julie. Entonces me queda la inquietud de qué forma el estudiante demuestra las capacidades o criterios de logro que activa al resolver una pregunta de falso o verdadero. ¿Sí? O sea, no hay evidencia que se dé esa situación. Bueno, mi pregunta va hacia la primera parte de la actividad de evaluación. Entonces, esta parte. El grupo habla que crea un punto o crea un ítem de evaluación en el que pretenden diferenciar la probabilidad condicional de la probabilidad simple, porque el tema no fue trabajado o no se abordó en profundidad dentro del desarrollo de la unidad didáctica. Entiendo yo que ellos ya empezaron a aplicar, de pronto notaron que esto fue una dificultad que encontraron, así lo entiendo yo. No sé si estaré equivocado. En ese sentido, al ellos hacer esta pregunta y decir que es que este tema no estaba abarcado entre los objetivos, o este criterio no estaba abarcado entre los objetivos, ¿implicaría eso un cambio en alguno de los objetivos, en la secuencia de aprendizaje, en las tareas, ya con vistas de una visión futura? Porque entiendo que ya la actividad, la unidad ya se está aplicando, ya está en marcha. Entonces, ese cambio implicaría de pronto cambios en la reacción del objetivo, cambios en la reacción en los grafos que han diseñado, como esas cuestiones respecto a esta actividad que ellos mencionan, que la incluyeron en la actividad de evaluación. Gracias. Para el diseño del sistema de calificación, ellos dicen que van a tener en cuenta el número de firmas. Pues esta, por lo que entendí, es un mecanismo para incentivar a que los estudiantes presenten sus actividades a tiempo. Pues yo también usaba este sistema, pero es cuando en la clase normal que hacemos nosotros. Pero aquí creo que no tiene sentido, ya que los trabajos y las actividades se van a recoger clase a clase. O sea, terminada la actividad, la sesión, se recoge la tarea. Entonces ellos, desde el primer momento, se dejará claro esto. Entonces creo que esto de tomar firmas, de firmarles el trabajo a ellos, pues no tiene sentido acá. Con respecto a la pregunta sobre la pregunta adicional que nos inventamos, pues siendo estrictos con la actividad, hubiéramos hecho simplemente un objetivo 1, 2 y 3 y terminamos. Lo que pasa es que como herramienta pedagógica sí nos parece a nosotros importante mirar si realmente el estudiante distingue que acabamos de pasar de un tema que se sabía de memoria a un tema que le cambia un montón de condiciones, ¿sí?
si de pronto en la presentación quedó, no sé, la duda de que hemos tenido muchos problemas al respecto con esto, no. Realmente es el deseo del grupo de saber, venga, a los peladitos si les habrá quedado tan claro como creemos nosotros con los objetivos 1, 2 y 3. Porque puede darse el caso que alguien responda muy bien a los 3 objetivos y aún así todavía llegue a confundir un par de cositas, y pues es importante para el grupo saber si estamos atendiendo a lo que queremos atender. Lo que me lleva a la pregunta de Julie. Feliz cumpleaños. Lo que me lleva a la pregunta de Julie con respecto a si una sola pregunta de falso o verdadero determina, porque le da la posibilidad al peladito de echar un pinochazo y no entendemos. Como la idea de esto es, como repito, recibir información para el grupo, ¿sí? Y las preguntas van muy relacionadas no sé, o sea, si tú dices que esta es falsa, no te puedes contradecir también diciendo que esta es falsa, entonces el pinochazo se cierra un poquito. Sí, no sé si me hago entender. Contesté al pinochazo acá que era verdadero y acerté, y vuelvo y coloco acá el pinochazo que era falso y volví a acertar. Entonces ahí la probabilidad se reduce. O sea, si le echo todo el pinochazo y le pego a todas es complicado. Si hay preguntas donde él tiene que leer bien, porque en una puede contradecirse con respecto a la otra. Bien, la probabilidad simple pues va como concepto previo. ¿Y por qué nace esta pregunta? Por una revisión en la literatura que hicimos de Patanero, Contreras, Díaz y Cañadas, y ellos lanzan un trabajo que se llama Definición de la probabilidad condicional, un estudio con futuros profesores, y pues hay muchos ligados a ellos, y ellos dicen, hermano, hay una fuerte dificultad, es que los estudiantes no entienden esta diferencia, ¿sí? Entonces, a raíz de la unidad didáctica que hemos trabajado, nosotros hemos como fortalecido mucho eso sin darnos cuenta de que estamos haciendo eso. Entonces, cuando vemos este documento decimos, oiga, loco, nosotros estamos haciendo esto, pues miremos a ver si lo logramos o no lo logramos y pues aportamos algo allá. Entonces, claro, obviamente falso y verdadero, pues no es tan certero para saber si se cumple eso o no, pero propusimos algo abierto y la verdad generamos tantas posibles respuestas que fue más confuso para nosotros para poder certificar si sí o no era. La manera más sencilla fue esta, fue la primera versión. La primera aproximación. Si podemos mejorar algo de aquí a esa calificación, pues les comentaremos, pero esta fue como la manera más sesgada que pudimos hacer para lograr si hay alguna definición en esto, porque hay un error pero que proponían ahí en esta parte de la didáctica, pero no vimos ejemplos de hacer esto, entonces nosotros propusimos algo a ver cómo nos salía. Con respecto a lo que dice Julie, la positividad 15, bien, no se puso ahí, pero nosotros hemos sido muy enfáticos, hemos hecho mucho énfasis. Hemos hecho mucho énfasis, perdón. En un error que es que el estudiante asuma que la probabilidad está entre el intervalo 0-1 cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El estudiante es superior si determina la respuesta y además está en el intervalo 0-1, obviamente. Si no determina la respuesta, que le da 0,7, no la determinó, pero el tipo reconoció que está en el intervalo 0-1 todavía, ¿sí? Y ya pasa a un nivel más bajo si el tipo sí le da un 3 o un 5. Ya no reconoció ni siquiera que la probabilidad está entre 0 y 1. Entonces eso, o sea, el proceso le llevó a todo y no sé, al momento de aproximar el decimal decidió que era 0,7 y no 0,79, que es más cercano al 0,8, una cosa así. Pero es un error de cuenticas que no lo lleva a lo que dice Camilo, no, pues le dio 20 por fuera del intervalo. Más con base en ese error que tenemos ahí. ¿Se falta uno? Vamos a Isabel, te vamos a dar paso para que hagas tus comentarios. Entonces voy a detener. Isabel, por favor, activa tu micrófono. Dime. Sí. ¿Ya? ¿Se oye? ¿Se escucha, Paula? Sí, Isabel, sí, te estamos escuchando perfecto. Danos medio. Sí. Listo, Isabel. Bueno, en principio felicitar a todos los grupos por haber llegado al final de este módulo con un trabajo muy bueno. Tanto en las presentaciones como en el debate que ha tenido lugar después se ve la calidad del trabajo, la profundidad a la que son capaces de acceder todos.
y yo estoy muy satisfecha con lo que se ha hecho en esta actividad y a lo largo del módulo en general. Paso a comentar ahora algunos puntos que me han llamado la atención. Yo creo que el principal es el tema de la rúbrica, que se ha entendido con diferentes matices. Entonces, en principio, también es verdad que eso posiblemente haya sido por la redacción de la propia actividad, de los criterios, de las transparencias, etc. Pero bueno, en principio los desempeños, o sea, el examen tenía que diseñarse para ver el desempeño que han tenido los alumnos por objetivo. Y para cada objetivo, aunque eso parece que no estaba muy claro, se proponía hacer una rúbrica. Entonces, observaciones a eso. Por ejemplo, el grupo 1 tiene el objetivo 1 con la evaluación, que yo creo que es un examen o una primera parte del examen para ese objetivo 1, y luego califica las distintas preguntas con puntos. Pero no me queda claro cómo se asignan los puntos. Es decir, la rúbrica que en el resto de los grupos está con indicadores que atienden a los criterios de logro y a los errores que se permiten o no en cada nivel, pues o se me ha pasado o no la veo. Necesitaría saber cómo se asignan esos puntos con una rúbrica, no solo numéricos, sino con indicadores. Luego, por ejemplo, el grupo 2, me ha parecido ver que la rúbrica era para una de las tareas del objetivo 3. El objetivo 3 tenía 2 tareas y la rúbrica es para una de las tareas. Entonces también creo que en aras a lo que se necesita en el módulo siguiente, las rúbricas tienen que ser por objetivo. Otra cosa, ¿qué hago cuando yo tengo con una rúbrica por cada objetivo? ¿Qué hago con la valoración general del examen? El grupo 5 me parece que ha puesto, aparte de las rúbricas particulares por objetivo, una rúbrica de evaluación general, que yo creo que esa es la de todo el examen. Pero no me queda claro qué vinculación hay entre las rúbricas particulares de cada objetivo y la rúbrica general de la evaluación. En la grabación que hicimos después de los borradores, propusimos un método, que era la media ponderada de las notas de cada objetivo. Es decir, se hace la rúbrica de cada objetivo, se ve la puntuación de cada objetivo y ahora o bien se hace una media aritmética si todos los objetivos queremos que pesen igual, o si hay objetivos que el grupo quiere que pesen más que otros, pues se pondera eso. Esta es una posibilidad, porque creo que ningún grupo ha hecho, salvo el grupo 5, la rúbrica de todo el examen. ¿Cómo se da ese paso? No lo habéis hecho, y el grupo 5, que sí lo hace, no explicita bien cómo se da el paso de la rúbrica entre objetivos a la rúbrica general. Otra cosa que tiene un poco que ver con esto es la valoración de tareas. Muchos grupos, si no todos, por el tema de por cómo está concebida la evaluación en su institución, han incluido dentro de la evaluación la valoración de las tareas. Entonces, hay grupos que han dado el mismo peso a todas las tareas y hay otros grupos que incluso las han ponderado. Han dicho qué tareas valían más, qué tareas valían menos, le han asignado puntos. Entonces, esos puntos son una ponderación, o sea, podrían suponer una ponderación, pero en la manera de cómo se sacan esos puntos, sugiero que sea a través, o sea, pasando por los criterios de logro, por la tabla de criterios de logro para cada tarea que ya se tienen. Y ya se tiene el desempeño alto, medio, bajo, con lo cual esos puntos tienen como ahí una conexión con los grafos de criterios de logro y con los niveles que ya se han propuesto. Entonces, este sistema como que vale para todo, vale para darle coherencia a todo. No sé si se han ajustado las cosas, pero no se han dicho en la presentación, o si se pueden ajustar, y a lo mejor Pedro y Antonio luego podrán decir cuál es la importancia de eso de cara al módulo siguiente. Más cosas. Veo que todos habéis atendido a qué se va a hacer con los alumnos que no logren el desempeño mínimo. Habéis diseñado distintos tipos pues, de tareas, talleres, etcétera. Algunos habéis dicho incluso la fecha a la que los alumnos tienen que entregar el material completado, que tenían que hacer para ponerse al día, etcétera. Entonces, eso es un detalle importante que todos lo habéis tenido en cuenta. Y luego ya hay distinto nivel de elaboración, por ejemplo, en la sesión final,
de algunas cosas. Por ejemplo, el grupo 6 hace muy en detalle cómo va a hacer la evaluación individual y cómo va a informar a los estudiantes. Sin embargo, por ejemplo, no dice qué información va a coger de ellos ni de qué modo. Hay otros grupos que sí ponen, digamos, más foco en qué información van a recoger o les interesa recoger de los estudiantes, con distintos formatos. Y especifican escrito qué le van a preguntar, cómo se lo van a preguntar, si luego eso lo van a sacar en una sesión, o sea, dentro de la sesión oralmente, etc. Es decir, que bien todas las sesiones finales, por lo menos planificadas, y luego pues distinto nivel de detalle en los diferentes elementos de los que consta esas sesiones. Hay un grupo que incluye la preparación del examen, los demás creo que no lo incluyen, pero a lo mejor se ha pasado, no lo han hecho para la presentación, pero sí que lo han planificado. De todas maneras no era obligatorio y bueno, en general pues lo demás tal como se había pedido. Yo lo que espero es que los instrumentos que estáis utilizando para la evaluación den información valiosa sobre qué se ha conseguido y qué no se ha conseguido en la implementación de la unidad didáctica, y sobre todo espero que lo que no haga sea entorpecer la enseñanza, porque a veces tengo como la impresión de si tomar tanta información con los semáforos, cada tarea, etcétera, puede estar bloqueando la fluidez del proceso de enseñanza. Entonces, pues a mí me gustaría que hubiera un equilibrio entre sacar una información que sea sistemática y que luego sea útil en los módulos siguientes y que realmente informe de lo que ha pasado, de lo que queríamos, de en qué medida se han conseguido los objetivos de aprendizaje que se pretendían y cuáles han sido los obstáculos y cómo se podrían, de cara a una siguiente planificación de la unidad didáctica, solventar esos obstáculos. Pero al mismo tiempo, una preocupación mía muy de siempre es que los instrumentos de evaluación sean operativos y no entorpezcan. Entonces, bueno, pues también supongo que no sé si ahora en los comentarios sobre el módulo o después en las valoraciones posteriores, en módulos posteriores, pues nos daréis también información al respecto. Y aparte de eso, no sé si es mi despedida, si es mi despedida así para todo el grupo, pues ha sido una satisfacción muy grande trabajar con vosotros. Esto va cada vez más ágil y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que pudierais necesitar. Por mi parte es todo. Isabel, voy a hacer unos pequeños comentarios y después vamos a hacer la evaluación del módulo, ¿vale? El principal comentario lo dijo Isabel, pero tengo que reiterarlo. Les solicitamos en esta actividad que abordaran la rúbrica del examen final con un procedimiento muy concreto, es decir, tarea por objetivo, rúbrica de objetivo en términos de criterios de logro y errores, y la razón es que tenemos ya diseñado todo el procedimiento para recoger y analizar esa información, y solamente esa información en el módulo 6. ¿Vale? Entonces, es importante o es relevante, o mejor dicho, si no se hace así, no se puede usar en el módulo 6, porque el sistema que Antonio Marín, que lo conocerán el lunes, ha desarrollado, se basa en recoger estrictamente esa información. Cuestiones menores. En principio, por definición, si en un criterio de logro no se incurre en ningún error, la valoración de ese criterio de logro es que se activó totalmente. No es posible activar parcialmente un criterio de logro sin incurrir en errores, porque lo que pasa es que hay un problema con los errores de ese criterio de logro. No tengo ni idea cómo ustedes van a calificar, a evaluar las tareas de aprendizaje, que está previsto en la mayoría de los sistemas de evaluación, que cada chico va a tener algún tipo de calificación o nota en las tareas de aprendizaje. Ustedes van a corregir a partir del martes tareas de aprendizaje con el esquema que hemos venido trabajando aquí y que va a seguir usando en el módulo 6, que es un chico, lo corrijo en términos de los criterios de logro que activa y de los errores en los que incurre. Y en el módulo 6 les vamos a proporcionar, no está previsto, digamos, explícita y formalmente, pero ustedes van a tener toda la información automática una vez que introduzcan esto sobre cómo le fue al chico en una tarea de aprendizaje.
Lo digo porque esa puede ser, no tiene que ser, pero puede ser una alternativa para esa necesidad que ustedes tienen en el sistema de evaluación de darle una calificación al estudiante, aunque no lo estamos haciendo para eso dentro del módulo. También me preocupa que si hay algunas o muchas tareas que se trabajan en grupo, ¿cómo vamos a asignarles calificaciones a los estudiantes de manera individual? Yo sé que no es problema de ustedes, pero es que a mí me sorprende infinitamente la dificultad que tenemos institucional y cultural desde el punto de vista del currículo cuando hablamos de que una cosa es lo cognitivo y otra cosa es lo procedimental. Eso me golpea terriblemente. Lo que va con procedimental es lo conceptual y ambas cosas son cognitivas. Pero eso no es problema de ustedes, es que está así en el plan de área, porque seguramente alguna empresa que muchos colegios contrataron tenía eso así, puesto así. Bueno. Y la otra cuestión para el grupo 1 es que si van a usar la información del diario del profesor, no entiendo cómo la van a usar, dado que en principio el profesor en su diario está registrando información sobre el grupo como un todo, no como estudiantes individuales, y es muy difícil en todo caso muy rápidamente recoger esa información así. Listo. Voy a compartir la... ¿Listo? Entonces, vamos a abordar cuestiones curriculares del módulo y cuestiones sobre implementación. Los grupos miran qué de ese árbol quieren comentar y eligen dónde quieren hacer eso. Entonces, lo que tiene que ver con el módulo, tomamos las 4 dimensiones: contenido, cognitivo, formativo, evaluación. Entonces, podemos hablar sobre los temas que se abordaron, fueron interesantes, relevantes, faltas, sobra, la distribución de las actividades, las expectativas que se tenían para este módulo, si fueron ambiciosas o fueron adecuadas, qué dificultades se les presentaron a ustedes en el desarrollo de las actividades del módulo, la claridad de los apuntes, de las actividades y de los criterios de evaluación, que fueron los documentos que ustedes tomaron como base para elaborar sus actividades, sobre la plataforma, pues si tuvieron acceso a los documentos oportunamente, la bibliografía, etc. Evaluación, esa relación que hay entre las hojas de evaluación que diligenciamos tutores y formadores y los criterios de evaluación que ustedes tienen para las actividades, coherencias en los comentarios tutor formado. Entonces, eso en general curricular. Vuelvo y digo, pueden tomar la que ustedes quieran. Y en cuanto a la implementación, si la pueden subir un poquito. Entonces tenemos tarea de diagnóstico, implementación sobre las ayudas que ustedes tenían previstas, los procesos de realimentación, sobre la implementación de las tareas de aprendizaje, las previsiones, ustedes habían establecido unos elementos, lo que fue la implementación, o los instrumentos que en estos momentos están diligenciando diario de estudiante, diario de profesor. Y también necesitamos la fecha exacta
exactas que ustedes han contemplado para el examen final, ya tenemos los 5 grupos. Y luego Pedro va a hacer algunas precisiones sobre información que se requiere para la otra semana. Yo hago de una vez, Mientras ustedes van pensando. mientras ustedes van pensando y hacer la intervención de los grupos, la mañana. Para la próxima semana, comenzamos el módulo 6, necesitamos que ustedes traigan ya datos de recogidos de la implementación. Como ya es el sábado y no les he avisado, para el lunes los vamos a traer solamente de una muestra de estudiantes para hacer los ejercicios aquí, no va a ser la cosa real. Entonces puede ser una muestra de 4 a 6 estudiantes, puede ser la muestra que ustedes han venido usando en la implementación cuando han escogido estudiantes y han recogido cosas, puede ser esa o cualquiera, mejor que sea un poquito variada en los estudiantes. El lunes ojalá ustedes puedan traer en papel o digitalizado, para que las tengan aquí, la producción de esos chicos para las tareas del objetivo 1. ¿Vale? Y al resto de la semana, pues vamos a necesitar toda la información de esos 3, 4 o 5 chicos. Todas las tareas de todos los objetivos, los semáforos de esos chicos y los semáforos del profesor y los matematógrafos de esos chicos y los matematógrafos del profesor. ¿Vale? Listo. Ya. Bien, empezamos con el grupo 6. Parte curricular y parte de implementación. Entonces vamos a la parte curricular y Manuel hace la implementación. Sí, ahí estamos, ahí estamos. ¿Sí? ¿Sonido? Es que no se ve ahí. Listo, pues. Acá el comentario del grupo es que las actividades propuestas para este módulo nos han gustado mucho porque nos han permitido a nosotros en particular llevar esa cuestión que teníamos tan matemática a un lenguaje que se hiciera entendible tanto para nuestros estudiantes como para ustedes en muchas ocasiones, porque nosotros hemos sido muy rigurosos en algunos módulos en la parte matemática y esta parte como que nos permitió aterrizar más ese planteamiento que teníamos. Por otro lado, nos ha parecido muy interesante tanto el diseño del matematógrafo, el diseño del grafo para que el estudiante lo aplique y vemos esa coherencia que hay entre los grafos que empezamos a hacer, que no están perdidos porque el estudiante va a conocer ese trabajo que nosotros hicimos en un lenguaje que sea asequible a él, que no tenga esa rigurosidad que en muchos momentos hemos visto, y ese diseño de ese tipo de recursos nos ha abierto como expectativas respecto al impacto que tenga lo que estamos planeando y ejecutando con los estudiantes. Ya en este paso creo que le doy paso a Manuel para que nos hable un poco de la implementación. Bueno, en la implementación del grupo 6 hemos inicialmente trabajado la tarea diagnóstica. Se hizo un trabajo interesante con los estudiantes. Obviamente uno detecta los 3 tipos de estudiante: el más preocupado por el aprendizaje, el más interesado, el término medio y el estudiante que de pronto no lo motiva mayor cosa, aunque menos mal, afortunadamente, este es un índice que no sobrepasa el 10% del grupo que demuestra esa actitud, quizá porque a esta altura ya tienen definidos muchos el año lectivo y entonces eso de alguna manera afecta. La implementación ha estado favorable, el material en sí, lo que se ha venido, los instrumentos que se han utilizado, ha sido muy llamativo para los estudiantes y el tiempo se nos va volando, tanto que inicialmente se tenían 4 sesiones previstas de 80 minutos, se ampliaron a 120 minutos y aún así están siendo cortas en 20-30 minutos porque no nos gusta cortar realmente. No nos gusta cortar ahí y pues afortunadamente ha habido la manera de poderlas terminar. Una parte complicada ha sido que el nivel de los estudiantes obviamente sabemos que no es el mejor y quizá el lenguaje que manejamos ha tenido que bajarse al nivel de que ellos haya una comprensión mayor y que pues sea
realmente no se canse al estudiante, porque consideramos que sí, de pronto las tareas son todas muy valiosas e interesantes, pero que nos implican mayor tiempo y mayor dedicación con ellos, y obviamente le hemos dado esa importancia. En la implementación ya de las tareas, esta de la diagnóstica nos fue muy bien, se hizo tareas de refuerzo, se hizo el acompañamiento, y consideramos que los estudiantes tenían lo fundamental para iniciar. Y las de implementación en este momento, de las 6 tareas, llevamos 4, ya hubo una variación en una de ellas que estaba prevista para una sola sesión, y, una sesión que tenía 2 tareas, la 3 y la 4, hubo la necesidad de dividirlas porque no dio para el tiempo. Y estamos pendientes de implementar en el transcurso de esta semana, si no se presenta ninguna cercana. La 5 y la 6. Vamos a ver cómo nos va. Pues este módulo para nosotros ha sido como bastante agradable. El trabajo por fin se ve reflejado, lo que llevamos haciendo un año, que todo esto como que para qué, ya como que estamos viendo todo eso hacia qué apuntaba. Por ejemplo, el hecho de los grafos, de usted tener todo ese poco de palabras y errores y todo eso, ya cuando usted puntualiza como con una frase, y todo lo que, o sea, no es solamente la frase que a veces sucede en el quehacer diario de docente, y se haga un indicador de logro, y usted busca algo como que suene bonito y que suene con los estándares, usted lo coloca ahí, sino que ya, o sea, usted ve esa palabra y ya se la sabe de memoria y sabe todo lo que usted fregó, entre comillas, para llegar a eso. Entonces cuando usted está implementando eso, pues es un proceso ya mucho más significativo. Pues con los comentarios del tutor y eso, pues ya sentimos más, por llamarlo así, como empatía, ya como que nos entendemos más en ese proceso de los comentarios. Sí, son como cosas más puntuales, y ya pues también yo pienso que porque ya nosotros nos vamos entendiendo más en el trabajo que hace cada uno. En cuanto a la implementación, pues es satisfactorio, y a la vez es un poco angustiante, porque usted va allá y usted tiene tantas cosas por hacer, por pensar, por decir, y usted, a medida que va implementando eso, se va dando cuenta que, oiga, tanto o sea, que me esforcé de pronto haciendo esta pregunta, y cuando usted se la hace a los muchachos, como que la toman por otro lado, y uno dice, sí, de pronto no quedó lo suficientemente claro, porque una cosa es usted sentarse aquí, así llevemos un año trabajando en eso, pero usted como que se enfrasca mucho en lo matemático, en la minucia, en la cosita, y de pronto se enfrasca tanto en eso que cuando usted llega allá, como que dice, pues hubiera sido más fácil, como las cosas más fáciles, pues es como más sencillo para no enredar tanto, porque usted a veces, con el ánimo de aclarar, de pronto lo que hace es enredar y darle muchas vueltas a las cosas. Entonces sí, ha sido como una experiencia con mucha expectativa lo de la implementación de la actividad diagnóstico, y hasta ahora que llevamos lo del objetivo 1. También como toda la información que uno tiene, pues también está como esa expectativa de ahora y como ese susto, ¿no? Porque uno recoge un poco de información, y ahora qué tal que me echo yo la soga al cuello con todas esas cosas que tengo que hacer y todas esas tareas, y uno llega cuando ve 6 tareas y ve las sesiones, y que no, o sea, pues yo pienso que en un principio todo el mundo teníamos pensado que eso en nuestro tema es como muy cortico, y es en 3, 4 secciones acá, y ya cuando uno va y uno dice, no, pero es que el tiempo no nos alcanza, y más sesiones, pero no sé, o sea, si uno se como que aterriza, ya no, pues se me va todo el año aplicando la unidad didáctica, y queda uno como que, bueno, para la recuperación también hagamos algo de la unidad didáctica, porque el tiempo no alcanza. Esas serían como nuestras observaciones frente a eso. Yo quería anexar algo, y es agradecer por la semana de formador, que nos facilitó bastante el trabajo de este módulo. O sea, las explicaciones en la semana de formador fueron muy claras, muy concisas, muy puntuales, y eso ayudó que cada actividad de este módulo fuera un poco más sencilla y más fácil. O sea, nos facilitó ese trabajo al grupo 7. La última cosita para terminar es que durante la implementación nos hemos encontrado con cosas que nunca se nos pasó por la cabeza que nos iban a pasar. Por ejemplo, para nosotros era muy sencillo darle al chico la hoja para que la recortara.
Y cuando leímos la hoja y le dijimos que recortara, resulta que son hombres y esos locos para recortar tienen un problema. No les gusta. Todo lo que es que necesitamos que la carpeta sea bonita. ¡Qué bonita! Que pégate una cartulina en el tablero, como caiga, pero... Entonces esas cosas no se habían previsto y nos estamos encontrando con eso y hay muchos tiempos que habíamos programado que se van en esas cositas que no decimos, pero es que esto nunca se nos pasó por la mente que nos iba a pasar. La parte de arriba. En este. Ya. Sí, ¿ya? Pues en general pues estamos de acuerdo en que la semana de formación fue muy productiva para nosotros, nos aclaró muchísimas dudas, tuvimos en cuenta muchas de las cosas que nos explicaron ahí, también los comentarios que hizo tanto nuestra tutora como nuestra formadora en la parte de los borradores, pues nos ayudó muchísimo porque pues igual habían dudas, entonces pues agradecerles a ellos. En la parte de la cantidad de trabajo, pues este módulo nos respiramos, pudimos nosotros respirar, fue más como le pudimos dedicar como más tiempo a hacer las cosas, no era como de carrera que no, nos dieron las 12, ya tenemos que enviar el trabajo, fue como más en ese aspecto. En la parte de la aplicación, en la tarea diagnóstica, pues nosotros la aplicamos, pero lo que dicen los compañeros es cierto, o sea, uno, a pesar de que uno tiene experiencia como docente y pues la experiencia de todos los compañeros para diseñar esto, el tiempo no es como uno lo planea, o sea, hay cosas en que, pues nosotros teníamos, por ejemplo, la tarea diagnóstica planeada para 2 horas de clase, que es nuestras sesiones de clase, y no nos alcanzó. En el colegio tengo las 2 horas y luego ellos ya tienen otra clase, no tienen más clase conmigo, entonces son esas 2 horas cada semana y no hay más tiempo. Entonces después se nos fue otra para retroalimentar esa tarea que no la teníamos prevista, tuvimos que correr las tareas de aprendizaje. La semana pasada por lo menos aplicamos la tarea de aprendizaje 1 y trabajamos 3 horas de clase, porque pedí 1 hora más porque tengo 1 hora libre después y no alcanzaron a llenar diario del estudiante, por cosas muy pequeñas que uno cree que las van a pasar así y que uno como docente en el momento que las está viendo dice no las puedo dejar pasar porque si no entonces no estoy haciendo nada acá. Entonces por lo menos ahorita hablábamos en el grupo y decimos, bueno, Pedro nos dice que el lunes traigamos diarios de estudiantes, pero ellos van a volver a tener para llenar el diario del estudiante hasta el miércoles. Entonces decíamos, bueno, entonces nos tocará mirar cómo lo hacen los compañeros y luego hacerlo el jueves o el viernes porque no tenemos. Entonces, el tiempo de verdad que aquí es donde uno dice, uy, no. El tiempo es oro. En esta unidad didáctica el tiempo es oro. Y pues que igual este tiempo, o sea, ya estamos a final del año, que también he escuchado a unos compañeros y estoy de acuerdo. Entonces, eso es contra nosotros. ¿Por qué? Porque los chicos ya la mayoría pues en el tercer periodo tienen definido su año. Sin embargo, pues la motivación de hacer algo diferente, una clase diferente, eso para ellos fue genial. Por lo menos el día que no pida otra hora y siga pidiendo la otra, no, porque ya llevamos 4 horas, no podemos seguir trabajando, también nos vamos a cansar. Entonces, son como esas experiencias que uno pues valora. De resto, pues, muchas gracias. Pedro me cortó, no me dejó acabar. No, mentira. Bueno, entonces para hacerla
Bueno, las actividades de este módulo pues nos parecieron muy bien estructuradas, nos dieron pues las herramientas para empezar a abordar ya con nuestros estudiantes esas tareas que tanto nos habían costado realizar. Muy, muy acertados los comentarios de Isabel, o sea, muy puntuales de cuando llegan los comentarios de la actividad, considero tal cosa, muy acertados. Resaltar también la contribución de los comentarios individuales que hacen nuestros compañeros, porque finalmente tenemos la costumbre de revisarlos y mirar pues de esos comentarios que nos sirve y que podemos adaptar. De este módulo también surgió que para nosotros nos llevó a replantearnos los objetivos más en el sentido de los errores que estábamos planteando, de manera que fueran mucho más acertados, porque teníamos algunos errores demasiado amplios que podrían de pronto servir para cualquier unidad didáctica. Esto también nos ha permitido es una revisión de las tareas antes de aplicarlas. Entonces nosotros hemos tenido que, bueno, tenemos aplicación mañana, 1 o 2 días antes nos reunimos, ya cuando hicimos la aplicación de las tareas diagnósticas hemos notado pronto que uno muchas veces utiliza lenguaje técnico que para nosotros es fácil de entender, pero para el estudiante no. Entonces generalmente nos sentamos y evaluamos la tarea, si esta palabra es pertinente, si lo que queremos es tal cosa. Ya estamos en la aplicación de nuestra unidad didáctica, vamos en la tercera tarea. Hemos pues tenido algunos inconvenientes, es más en las cuestiones de institucionales, que no hay clase porque no hay maestros, bueno, etcétera, y eso nos ha alterado bastante la aplicación de nuestra unidad didáctica. En cuanto a la valoración del currículo, pues sí nos damos cuenta que es un poquito, como decía Pedro, light, pero nosotros sí consideramos que está como muy encima de la aplicación. O sea, nosotros tratamos de prever y prever y prever, y eso es lo que nos ha sucedido. O sea, nosotros durante el trabajo de implementación y el trabajo del currículo, o sea, bueno, en cuanto al contenido, pues, consideramos que el módulo ha sido interesante. En cuanto a los nuevos, pues la adaptación de los diarios del estudiante y hacer diario del profesor son cosas pues que normalmente uno no hace, entonces ha sido interesante y nos llama mucho la atención. Las actividades, la distribución de las actividades pues es la propicia, sin embargo, aunque decimos que es más sencillo porque pues acabamos de salir del módulo 4, que fue pesado, el hecho de tanto detalle también es complejo. Entonces nosotros mandamos un borrador y bueno, pero uno está acostumbrado a decir, bueno, voy a hacer la corrección y ya, pero entonces ¿cómo la va a hacer? ¿A quién le va a preguntar? ¿Qué preguntas va a hacer? Entonces eso también demanda tiempo, ponernos de acuerdo entre los compañeros cómo lo vamos a hacer y qué es lo más propicio, pues tampoco ha sido tan light. Estoy de acuerdo con el compañero, la compañera del grupo anterior, de que pues estamos ya implementando y estamos revisando cosas de evaluación. Pues, por ejemplo, decíamos, no, ya hicimos la presentación de la unidad, pero ahorita surgieron cositas de evaluación, detallitos que ese día no lo hicimos y que nos toca en la marcha lo haciendo. Entonces sí está como las dos cosas muy
resto, en cuanto a implementación. Bueno, en cuanto a la implementación, pues, de la unidad diagnóstica, pues no tuvimos ningún inconveniente. A los estudiantes les gustó mucho las ayudas que planteamos, porque son links y ellos pueden trabajar interactivamente. Además, la herramienta proporciona que ellos sepan qué es lo que tienen bien y qué es lo que tienen mal, entonces de una vez pueden corregir pues los errores que tienen. En cuanto a la actividad, pues solamente... ¿Listo? ¿Ya? Vale, pues como vamos a hablar como por partes, lo primero que quiero como tocar es el tema del matematógrafo. Nos hubiera gustado de pronto un poquito más de libertad en torno a formatos, ¿sí? Entonces sí, como dejarlo ahí como que de pronto a veces no fuéramos tan estrictos en eso que lo fueron. Entonces, pues sí nos gustaría como esa parte. Algo que sí de pronto nos surge pues como la inquietud es cómo de pronto aplicar la unidad didáctica. Yo sé que por cuestión de la maestría no se puede, pero cómo aplicarla, por ejemplo, en otros tiempos del año, ¿sí? Y ver qué posibles resultados cambiarían hoy en día. Yo ayer hablaba, por ejemplo, con el grupo 6 y les comentaba, les decía, mire, como estamos aplicando unidad didáctica ya casi sobre final de año, ¿cierto? De alguna forma ya los chicos están cansados, de pronto algunos grupos han sufrido de muchos proyectos, no solamente de este, ¿sí? Entonces digamos que pensar en algún momento si se pudiera hacer eso, ¿no? Simplemente como dejar a la inquietud, ¿listo? Yo quiero decir algo adicional y es respecto de pronto un poco a la sugerencia que nos hacían en la presentación de hoy, y es los comentarios del tutor. Sí, muchas veces nos hemos sentido como un poco desubicados porque algunos comentarios difieren bastante de los criterios de evaluación y también de pronto de lo que surja mientras estamos aquí en la universidad, en las sesiones aquí en la universidad. Entonces sí es algo que nos hemos visto afectados porque pues el ejemplo vivo fue hoy y pues sí queríamos como poder tener más certeza sobre las correcciones y los comentarios que tenemos que tener en cuenta, como tener la versión clara, porque también surge lo que en cuanto al módulo, pues tengo que decir que personalmente fue un choque ver que los requerimientos institucionales y lo demás son coherentes y que la que estaba fallando era yo, que lo que piden es cualitativo y uno resulta haciendo cosas que no, y con las decisiones que uno toma a diario en la evaluación lleva a los muchachos a tomar decisiones que no. En la implementación estaba viendo que es gratificante ver que lo que llevamos pensando se cumpla, ¿sí? Que el estudiante levante la mano y diga lo que uno quiere que diga. Incluso también el error, que uno tenía esa concepción, pero uno también espera cuando dicen algo que está mal. Entonces uno dice, mire, esta era la que la necesitaba también, que le dijeran ese cambio. También que pues he notado estudiantes que no sobresalían y participaban, ver que con este tipo de acciones también se está bien, eso es gratificante, y ver que, por ejemplo, como estamos finalizando y muchos están dependiendo de pasar o no con esto, ellos cambiaron un poco la percepción porque al comienzo se ponían todo en verde para que pasara. Entonces ver que no va a pasar eso, es importante que ellos están tomando como que la evaluación es para mejorar y no por una nota. No, un poco un pequeño comentario. Sí queríamos comentar que en este módulo nos hemos compaginado mucho con la tutora y sentimos que los comentarios son coherentes, concretos y hemos llegado a un buen trabajo, nos hemos sentido muy bien en las actividades por los comentarios que nos ha hecho. Y una última cosita, como docentes pues uno trata de hacer las clases lo más dinámicas, bonitas, hermosas y llevarle todo a los pelados, pero cogerlos en 2 semanas y llevarles magos y de todo, lo obliga a uno a que después de esta cosa siga implementando cosas. Uno no puede decirle a los pelados porque los utilicé 2 semanas, gracias, volvamos a querer una hoja. ¿Sí? Entonces es ese reto implícito de no, hermano, le tocó por lo menos llevar una cartulinita o algo la próxima clase, porque uno entiende que lo que está llevando es la preparación de un año.
Sergio, para eso está el análisis didáctico sobre la marcha. ¿Vale? Primero. Segundo, no olviden en el diario del profesor registrar una buena cantidad de las cosas que ustedes están diciendo aquí, particularmente de lo que no funcionó, de los problemas que tuvieron y todas esas cosas, porque eso es importante para concebir en el módulo 7 el nuevo diseño, que no lo van a implementar, porque lo van a... pues yo les dije hace año y medio que en año y medio ustedes me iban a decir que no les había alcanzado el tiempo. ¿Recuerdan? Registren dos cosas muy importantes, una cosa muy importante, la del lenguaje. Es increíble que después de tanto tiempo, y como lo decía alguien, de toda la experiencia que tienen, no nos podamos comunicar apropiadamente con nuestros estudiantes en el sentido de que no sepamos qué es lo que ellos van a entender cuando nosotros les hablamos. El matematógrafo es así y lo hemos mantenido quieto por razones que ustedes van a ver en el módulo 6, para poder comparar. Si abrimos los instrumentos son diferentes, no se puede comparar. Y lo del momento de implementación, pues la única solución es que haya un MAT que comience en julio. Que cambia todo, pero si no, ustedes mismos ven que el diseño es tal que no permite otro momento. Y finalmente, pues es la primera vez que tenemos dificultades explícitas y claras con tutores, entonces vamos a tenerlo en cuenta, y eso después de año y medio para nosotros nos da mucha tranquilidad de que haya sucedido solamente hasta ahora. ¿Listo? Isabel, pues ya